hasta el verso 7. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso. Eso dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y ha descubierto que los que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea la palabra que nos fortalece. Bendito sea la palabra que nos da vida. En esta noche, como les he adelantado, vamos a tener una predicación, una palabra sana por tema recuperar el primer amor. En esta noche vamos a hablar acerca de recuperar el primer amor. Y como hemos visto, tenemos nuestra lectura bíblica en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, como es su significado, revelación, o en otra palabra podemos decir que es quitar el velo, que nos obstaculiza o que nos bloquea a de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús anduvo incluso con los discípulos y muchos no supieron quién era realmente Jesús. De hecho, en alguna ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a relatar lo que la gente hablaban acerca de Jesús, que le decían que era un profeta, era un nuevo Elías, era lo otro. Pero la pregunta de Jesús fue directamente a los discípulos y le dice, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Estoy caminando con vosotros, estoy con vosotros en todo ese tiempo. ¿Qué pensáis? ¿Quién pensáis que soy yo? Y los discípulos, sorprendentemente, vemos que hubo un silencio en este lugar, pero Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, la revelación, el libro de Apocalipsis nos da luz a ver la persona de Jesús, a ver el más allá de la misión de Jesús, a comprender y a descubrir los misterios acerca de la persona de Jesucristo. Juan recibe el mensaje de la revelación, el mensaje de Apocalipsis, en medio de una fuerte persecución que sufría la iglesia en el primer siglo. Se dice la historia que muchos cristianos perdieron la vida a través o a causa de esta persecución. Pero donde Juan recibe la revelación, se dice la historia bíblica que estaba ya desterrado en la isla de Patmos, incluso con otros muchos discípulos cristianos que ya no tenían esperanza. Otros muchos cristianos que habían creído en Jesús fueron desterrados allá a causa de la fe en el Señor Jesucristo. Dice la historia bíblica que ahí mismo en Patmos murían mucha gente. Otros buscaban forma para escaparse, pero no había forma. En medio de esta incertidumbre de situación, en medio de esta situación de desesperanza, entonces Dios aparece por revelación a Juan para explicarle 3 cosas importantes, y son las 3 cosas que dividen el libro de Apocalipsis. Lo primero, el Señor explica a Juan las cosas que han sido, y luego le explica las cosas que son, y luego le explica las cosas que han de ser. Entonces, el libro de Apocalipsis prácticamente está dividida en 3 grandes bloques: las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que han sido son cosas
que explican el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección. Entonces las cosas que comprende la dispensación de la iglesia, es decir, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Y las cosas que han de ser o que han de ocurrir comprende en la parusia de Cristo, es decir, desde su segunda venida hasta establecer el tiempo eterno de Dios. Entonces, estas son las tres partes del libro de Apocalipsis, y nuestra predicación en esta noche se centra en las cosas que son, es decir, la dispensación de la iglesia, el tiempo comprendida entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Esta dispensación, este periodo de tiempo es lo que Dios está revelando a Juan, y es ahí que vamos a centrar nuestra predicación en esta noche. Una etapa que abarca la carta a las 7 iglesias. Y es importante ver algo muy importante dentro de este apartado. Es importante ver la situación de las iglesias, las 7 iglesias que el Señor está enviando las cartas. Es importante también ver cómo Cristo se presenta en estas iglesias. Entonces, en esta noche, ahí en donde nos centraremos nuestra predicación. Nuestro mensaje se centra ahí en la iglesia de Efeso, la primera iglesia que recibe la primera carta también. Es decir, entre las 7 iglesias, la iglesia de Efeso aparece en el primer lugar. ¿Por qué la iglesia de Efeso aparece en el primer lugar? ¿Qué importancia tenía la iglesia de Efeso para que aparezca en el orden primero de las 7 iglesias? Antes de centrar en nuestro mensaje, queremos estudiar brevemente la situación cultural y religiosa de Efeso, porque la ciudad de Efeso, como vemos en la historia bíblica y en la historia, es una de las ciudades más importantes del Asia Menor en ese tiempo. Es decir, la ciudad de Efeso tenía, hablando de su comercio y a nivel político, era una ciudad muy importante en ese tiempo. Como si fuera poco, la ciudad de Efesios, además, estaba ahí el templo dedicado a la diosa Diana. Es decir, el templo dedicado a la diosa Diana estaba en la ciudad de Efeso. Y era ahí que el mundo antiguo siempre se centraba ahí. Efesios era una atención a lo que es la referencia de las ciudades en el mundo antiguo. Además de esto, Efeso era sede del ministerio del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo pasó bastante tiempo en Efeso para fundar la iglesia de Efesios. Ahí pasó como 3 años dedicado plenamente a predicar la palabra del Señor. Y ahí también en Efeso vemos a muchos otros que pasaron en este ministerio que el apóstol Pablo fundó en Efeso, que pasaron ahí grandes predicadores, grandes expositores de la palabra del Señor. Es decir, la iglesia de Efeso también era importante. Pero hay otra referencia muy importante que quiero tomar de esta ciudad de Efeso, es que el primer concilio también se debatió ahí en Efeso. El concilio que se debatía sobre la teología de Teotocos, la base de la enseñanza de que María es la madre del Señor o que María es la madre de Dios. Esto se debatió ahí. Una base de enseñanza que Nestorio estaba hablando o fundamentando, refutando que no se podía llamar a María la madre de Dios, sino la madre de Jesús. En este concilio de Efeso también se relata algo muy importante que también llevó el eco de lo que es la ciudad de Efeso. Entonces, Efeso no era algo
como podemos ver ahora, no era una simple ciudad, era una ciudad muy importante, era una ciudad que llamaba la atención, era una ciudad incluso que tenía el templo de Diana ahí donde la gente adoraban al paganismo en este lugar, pero también era un lugar que el apóstol Pablo fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la situación de la iglesia, cuando el ángel habla a Juan a escribir a los dirigentes de las 7 iglesias, y entre ellos está el dirigente de la iglesia de Efeso. Efeso se presenta, Cristo se presenta como el ángel que sostiene la firmeza y la diestra de la iglesia de Efeso. Es decir, no solamente la iglesia de Efeso, cuando el apóstol Juan ve a Cristo en esta revelación, Cristo se presenta en medio del sufrimiento, en medio de la persecución de la iglesia. Es importante ver cómo Cristo se presenta como aquel que sostiene a la iglesia, cómo Cristo se presenta como aquel que guarda la iglesia, cómo Cristo se presenta como aquel que tiene autoridad sobre las iglesias, y de entre ellas estaba la iglesia de Efeso. Es decir, la iglesia de Efeso tenía como cabeza de autoridad a Cristo, tenía a Cristo como alguien que lo sostiene. Era una iglesia importante, no era una iglesia que podemos decir una iglesia pagana, carnal o lo que sea. Era una iglesia importante. Pero aquí hay algo que podemos ver. Cristo afirma a la iglesia de Efeso que conoce sus obras. Las obras que Cristo dice que conoce de la iglesia de Efeso son trabajo realizado por esta iglesia. Era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que daba grandes esfuerzos, y los esfuerzos que producían agotamiento. Es decir, una iglesia que siempre estaba constantemente ahí trabajando. Pero sobre todo quiero aprender algo de esta iglesia. Era una iglesia que no se cansaba del trabajo del Señor. Era una iglesia constante en el trabajo. Pero también la segunda cosa, madre, que era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que tenía paciencia. Paciencia frente a las circunstancias adversas. Paciencia y resistencia son cualidades que necesita todo cristiano para tener beneficios, productivos. Es decir, Dios espera de nosotros como cristianos, hermanos, que tengamos paciencia. Pero no solamente que tengamos paciencia, que también tengamos resistencia en medio de las situaciones adversas, circunstancias adversas. Dios espera que tengamos paciencia y resistencia. La iglesia en el primer siglo estaba sufriendo concretamente en este lugar que el apóstol Pablo está viendo la revelación del Señor. La iglesia está sufriendo. El Señor se revela a Pablo, le revela y le muestra, o sea, a Juan, y le muestra la situación futura de la iglesia. Le muestra que Él es el que sostiene la iglesia. Juan estaba ahí en la isla de Patmos, y Dios le presenta esto. Dios le presenta algo que quiero que tú y yo aprendamos hoy. Que tengamos paciencia y resistencia en medio de circunstancias adversas. No sé cuántos pueden decir amén a esta palabra. El Señor en el versículo 3, como hemos leído, reconoce que a pesar de tanto esfuerzo, no desmayaron. Lo que indica que el trabajo que realizaba la iglesia de Efeso tenía resultados permanentes. No solamente trabajaba así, también veían los resultados. Los efesios eran firmes en su actitud de fidelidad al Señor. Nunca se cansaban de trabajar. Y esta es una buena cualidad para la iglesia actual. Esta es una buena cualidad para los que decimos que seguimos a Cristo. Trabajar constantemente para la gloria de Dios.
Pero hay algo que podemos ver que es negativo en medio del trabajo de la iglesia de Efesios. Y es algo que me llama la atención cuando estoy estudiando esta parte de las Escrituras, que el apóstol Juan ve por medio de la revelación que Cristo le da de la situación de la iglesia en el periodo dispensacional de la iglesia. Podemos ver algo muy importante. Era una iglesia que se habla de trabajo, pero no se menciona nada de fe. Cuando leemos esta carta, vemos que se menciona que la iglesia de Efeso era una iglesia trabajadora, pero nunca la Biblia dice ahí que era una iglesia que tenía mucha fe. Pero sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Un trabajo sin fe son trabajos que no producen nada beneficiario para la gloria de Dios. Al mismo tiempo, una fe sin obra también es muerta. Lo que el Señor espera de nosotros es que nuestras obras vayan acompañadas de la fe. Pero aquí podemos ver la ausencia de la fe en la iglesia de Efeso. Lo que divisamos es que era una iglesia trabajadora, pero no tenían fe. Este es el primer problema que encontramos en la iglesia de Efeso. Lo segundo que encontramos es que se menciona que era una iglesia que se esforzaba, daban mucho esfuerzo a las cosas de Dios, pero encontramos la ausencia del amor. Nunca se dice ahí que esta iglesia tenía amor. Entonces, por más esfuerzo que daban a las cosas de Dios, pero carecían de amor. Estas cosas no eran frutos del amor, era fruto mecánico de los hombres. Quizá muchos de ellos ya lo hacían por el mero conocimiento del fundamento que dio el apóstol Pablo, por el mero conocimiento que dio otros como Apolos, otros como Timoteo, que predicaron en esa iglesia. Pero a más de esto, ya no tenían el amor a Cristo, ya no tenían el amor de Dios. Por eso ellos trabajaban, pero no tenían amor. Por eso en el libro de Apocalipsis no se registra la palabra amor, sino esfuerzo. Es muy peligroso como cristianos que demos esfuerzos en la obra del Señor sin amor. Es muy peligroso que nos esforcemos a hacer la obra de Dios sin amarle al Señor. Todo esfuerzo que damos en Cristo sin amor es mera mecánica. Es un engaño. No podemos servir a Dios sin amar al Dios que servimos. Por eso hay una carta dedicada en el Nuevo Testamento, la carta de Juan, que se dedica exactamente a hablar del amor. Que el que ha conocido a Dios tiene que vivir en amor. Y la falta de amor en la vida del cristiano es la muestra evidencial de que no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Si conocemos a Dios, tenemos que amar a Dios. Y en contrapartida tenemos que amar a los demás. Porque el amor es horizontal y vertical a la vez. El amor horizontal es el amor que amamos a Dios sobre todas las cosas. Es la fuente de amor, es la fuente que recibimos de Él. Y de manera horizontal debemos amar a los demás. También se detecta algo muy importante en esa iglesia. Tenían paciencia, pero nunca se revela o vemos la referencia de esperanza. Una paciencia sin esperanza no sirve. Si ellos tenían paciencia, no tenían esperanza, entonces es problema. La iglesia de Efeso, en este caso, podemos ver que tenían cosas naturales, pero les faltaba cosas sobrenaturales. La iglesia de Efeso, lo que también experimentamos es que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que podemos decir, tenían conocimiento teológico, pero les faltaba el poder del Espíritu Santo. Qué fuerte es esto. Conocimiento mecánico, conocimiento intelectual, conocimiento humano.
acerca de las cosas de Dios, pero sin el Espíritu de Dios. Este era el problema de Efesios, la iglesia de Efeso. Este era el problema. Y por este motivo podemos ver, hermanos, y podemos descubrir este problema. Y es el problema que el Señor llama la atención a la iglesia al explicar a Juan que esta es la situación de la iglesia de Efeso, una iglesia trabajadora, una iglesia con paciencia, una iglesia que no se cansa, una iglesia conocedor de la palabra, pero les falta la fe, les falta la esperanza, les falta el Espíritu Santo, les falta el amor. Entonces yo aborrezco esta iglesia por más que hagan esas cosas, no me están sirviendo a mí, porque la palabra de Dios dice, sin fe, sin amor, sin esperanza y sin el Espíritu Santo la iglesia no sirve. No sé cuántos pueden decir amén. Entonces el Señor advierte al apóstol Pablo una carta que manda a la iglesia de Efeso. Y la advertencia va acompañada de una exhortación. Pero permítame comenzar en esta noche con la exhortación que el Señor da al apóstol Juan para la iglesia de Efeso. Lo primero que le exhorta es que la iglesia de Efeso busque forma de recuperar el primer amor. En el versículo 4. El texto nos explica bien que esta iglesia había perdido el amor. Había perdido el amor, aunque el texto no da toda la explicación. ¿Qué amor? Si era amor de Dios o era amor de los hermanos. Pero el texto abarca el contexto de amor. Esta iglesia había perdido el amor. Esta iglesia había abandonado el amor. Y el amor es la fuente de todo lo que debemos hacer para la gloria del Señor. El amor es lo que indica nuestro servicio a Dios, porque servimos a Dios por amor, somos salvos por amor. Todo lo que hacemos en Cristo debemos hacerlo por amor. No vivimos bajo la ley, no hacemos por obligación, no debemos hacerlo porque otros también lo están haciendo. Hagamos las cosas de Dios por amor. Esto es lo que está hablando el Señor a Juan por revelación, exhortándole que la iglesia de Efeso recupere el primer amor. Cristo les exhorta también, amares que han dejado el primer amor, algo muy importante que denota que el tiempo que habían estado, el tiempo que han transcurrido, algo pasó para dejar el amor. La iglesia de Efeso se había conformado con el estilo de vida del mundo. Se había conformado con el estilo de vida de los falsos maestros. Se había conformado con el estilo de vida de otros que decían que creen en Jesús, que creen en el Señor, pero no vivían en la verdad de Dios. ¿Sabe quién eran? Los nicolaitas. Entonces el estilo de vida de los nicolaitas se había influenciado en la iglesia de Efeso. El abandono del primer amor trae conformismo en la vida de los cristianos. El abandono del primer amor trae que vivamos en una vida relativa. Un verdadero cristiano debe saber diferenciar entre lo verdadero y lo erróneo. Un verdadero cristiano debe aborrecer lo malo y abrazar lo bueno. Pero cuando perdemos nuestro primer amor, no solamente no podemos diferenciar lo bueno y lo malo, sino que nos conformamos de todo. Vivimos en una vida relativa. Todo es bueno para nosotros. Podemos agarrar lo bueno, al mismo tiempo podemos agarrar lo malo. Por eso hay cristianos en la iglesia que hoy hace lo bueno, mañana hace lo malo. No esté en una posición firme. Hoy yo te estoy invitando, recupera tu primer amor.
porque el cristiano o eres caliente o eres frío, pero lo que no puede ser es tibio. Debes estar en un extremo. Si somos cristianos, debemos vivir en el amor de Dios. Y si vivimos en el amor de Dios, vamos a rehusar lo que es erróneo para la gloria de nuestro Dios. Un verdadero cristiano, como hemos dicho, es aquel que extiende cada día hacia lo verdadero. Abandonar el primer amor crea en nosotros una vida mecánica, una vida sin oración, una vida sin devoción, una vida con mucho trabajo, pero sin práctica de lo que es la palabra del Señor. Yo no sé cómo es tu situación hoy. Muchos están en la iglesia hoy, hermano, y están haciendo muchos trabajos. Hay que barrer la iglesia, hay que fregar la iglesia, hay que estar en alabanza, hay que contar, hay que hacer lo otro, hay que trabajar en área administrativa, hay que acomodar a la gente, pero su verdadero estilo de vida es desagradable delante de los ojos del Señor. El perder el primer amor hace que vivamos en una vida de religiosidad, y la religión no exige la santidad. Lo que exige la religión es complacencia de lo que es la iglesia sin complacer al Señor. Hoy yo te estoy invitando, mi hermano, a recuperar tu primer amor para complacerle al Señor antes de complacer a la iglesia, antes de complacer a una organización, antes de complacer a tu marido, a tu mujer, a tu hermano, incluso a tu pastor. Busque forma de complacerle al Señor, viviendo en el amor y glorificándole al Señor. Porque si no hay el amor de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para la vista de los hombres. Y el Señor sigue exhortando: recuerda dónde has caído. En esta mañana, en este día, yo te invito, tú que estás siguiendo esta prédica. Quizás hayas aceptado a Cristo en una ocasión. Quizás estás en la iglesia y vive momentos de debilidad. Pero yo te estoy invitando hoy. Recuerda dónde has caído. ¿Dónde te tropezaste? Es lo que te estoy invitando hoy. Y arrepiéntate. Y arrepiéntate. Aunque hayas abandonado el primer amor, Dios nunca te abandonó, hermano. Dios no nos ha abandonado. Dios te sigue amando, Dios me sigue amando. A pesar de mis fallas, Dios me sigue amando. Hoy que me estás siguiendo, aunque te hayas fallado con el Señor, tienes una oportunidad hoy de venir a los pies del Señor y Él te va a renovar. Dios no te ha abandonado. Tú sí abandonaste al Señor. Nosotros muchas veces le hemos abandonado por querer complacer a nuestra carne, por querer complacer al mundo, por querer complacer a mi amigo, por querer complacer a mi iglesia, por querer complacer a mi empresa, por querer complacer al mundo. Pero hoy el Señor te está llamando a volver a Él. Él te está esperando. Y Cristo termina diciendo: si no vuelves a mí, si no te arrepientes, vendré pronto. Esa es una palabra muy importante en esta noche. Jesús vendrá pronto. Hay referencias que dicen que el juicio comenzará en la iglesia. Hay referencias que dicen que el juicio de Dios comenzará entre los hermanos. Pero la referencia de que vendré pronto tiene que ver con una escatología de Jesucristo en la segunda venida de Jesucristo. Él vendrá por nosotros. Si no nos arrepentimos, entonces perderemos la recompensa eterna que Dios nos ha ido a preparar. No sé si estás entendiendo esta palabra espiritualmente. Hay una recompensa más grande del sufrimiento que hoy estamos pasando. Hay una recompensa más grande que el marido que tú y yo estamos buscando hoy. Hay una recompensa más
más grande que el hijo que necesitas tener. Hay una recompensa más grande que el trabajo que estás buscando. Hay una recompensa más grande que la enfermedad que hoy estás sufriendo. Hay una recompensa más grande que todo lo que hoy estás viendo. Jesús ha ido a prepararnos lugar. Él ha ido a prepararnos algo más grande de todo lo que existe en el mundo. No permita que el pecado, no permita que el mundo quite esta esperanza, quite esta corona que Dios ha ido a prepararte. Porque un día Él vendrá por ti. Dice, si no te arrepientes, vendré pronto. Vendré pronto. Hermanos, en esta mañana, no sé cuántos hayan escuchado esta predicación desde el principio hasta este lugar que estamos aquí. Tú puedes darte cuenta que hay cristianos en la iglesia que están trabajando, pero no tienen el amor de Dios. Tú puedes darte cuenta que hay gente que incluso están predicando, pero no lo hacen dentro del amor de Dios. Tú puedes darte cuenta que hay gente que dan mucho esfuerzo en la iglesia, pero no tienen esperanza futura. Incluso puedes darte cuenta en la situación espiritual de la iglesia. Una iglesia carnal, una iglesia que se acopla a los ambientes del mundo, una iglesia relativa, una iglesia que mira a los que no entienden la voluntad de Dios, una iglesia que ha perdido su primer amor. Hoy yo te estoy invitando, mi querido hermano, querido pastor, querido amigo, querido compañero. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Las cartas que se presentan en Apocalipsis a las 7 iglesias son una radiografía a nosotros hoy en día, a fin de que podamos examinar nuestras acciones y conducta y también hacer un examen de nuestros ministerios. Examinar nuestras acciones, examinar nuestras conductas, examinar nuestros ministerios, si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Examínense, hermanos, examinémonos para ver si realmente estamos en lo correcto. Siempre debe ser en nosotros algo muy importante. Nunca debemos perder que el Señor vendrá por nosotros. Nunca se nos debe escapar que el juicio de Dios vendrá sobre mí. Tú que estás predicando, tú que estás alabando, tú que estás siguiendo en la iglesia, estás congregando, estás haciendo cualquier servicio, el Señor volverá por nosotros y eso no nos debe escapar de nosotros, eso no debemos olvidarlo. Entonces no debemos conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, tenemos que agarrar a la verdad del evangelio y vivir de acuerdo a esta palabra. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque un día daremos cuenta al Señor. Un día tendremos que presentarnos delante de Cristo. Un día tendremos que darle cuenta al Señor de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Un día tendremos que explicar a Jesús de lo que estamos haciendo como mayordomos de nuestros ministerios. No sé cómo es tu situación ministerial. No sé cuál es tu relación con Dios. Pero si me permites ahora, antes de terminar, poder levantar una oración por ti. Poder orar por tu situación. Si al escuchar esta palabra, el Señor ha tocado tu corazón y te está diciendo, recupera tu primer amor. Esta noche quiero invitarte a inclinar tu rostro. Quiero invitarte a arrodillarte si quieres. Quiero invitarte a poner tu mano en el corazón y decir, Señor, hoy quiero recuperar mi primer amor. No quiero seguir siendo un cristiano hipócrita, un cristiano religioso. Quiero ser un verdadero cristiano genuino que vive en el amor, con una esperanza, con esta fe conectada a tu palabra y sobre todo lleno y movido por el Espíritu Santo.
No sé si quieres hacerlo en esta noche. Con esto quiero orar. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por revelarle a Juan la situación espiritual de la iglesia. Una iglesia que se acopla al mundo. Una iglesia que se convierte en una religiosidad. Una iglesia mecánica sin el Espíritu Santo. Una iglesia trabajadora, pero sin fe. En esta noche quiero orar porque la verdadera iglesia somos nosotros, no es el templo. Esta referencia va directamente a mí como templo del Espíritu Santo. Quiero orar por mi vida, por la vida de todos los que están siguiendo esta prédica, para que, oh Dios de gloria, puedas perdonarnos y restaurar nuestra vida. Hoy hacemos un nuevo compromiso de vivir según tu palabra, de seguir adelante, de buscar la renovación espiritual cada día, pero sobre todo poner nuestra esperanza en tu segunda venida. A pesar de las circunstancias, queremos afirmar nuestra fe en ti, Jesús. Gracias por esta revelación. Gracias por quitar el velo en nosotros y hacernos ver la verdadera misión que tú has venido a realizar en esa tierra. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu infinito amor. Bendigo, Señor, en tu nombre a todos los que nos están siguiendo. Bendigo en tu nombre a todos los que están pasando un momento de debilidad espiritual. Bendigo en tu nombre a aquellos ministros, pastores que hayan caído, Señor, en circunstancias que no les dejan levantar la cabeza y seguir adelante. Hoy estoy orando por ellos y pido un avivamiento a la iglesia para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Glorifico tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor y Dios les bendiga. Amén.